Vamos a ver si estamos en vivo. Ok. Dios les bendiga a las personas que estén conectándose. En esta noche vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia según la Biblia. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, porque he estado viendo que muchas personas están diciendo que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Muchas de las personas que están diciendo eso pertenecen a una escuela escatológica que se conoce como el dispensacionalismo. Saludos a Moisés Morales, Dios te bendiga también. El dispensacionalismo es una escuela escatológica que surgió en el siglo XIX con John Nelson Darby y luego se popularizó en América Latina a través de la Biblia Scofield. ¿Qué pasa? Esta escuela escatológica del dispensacionalismo quedó bien arraigada en muchas iglesias evangélicas de América Latina y de Estados Unidos. La mayoría de los evangélicos en Estados Unidos y en América Latina tienden a ser dispensacionalistas y por lo tanto creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Muchas iglesias llegan al extremo de decir que si usted no cree en el rapto pretribulacional, usted no es creyente o no tiene el Espíritu Santo. Pero vamos a ver cuál es el origen de esta enseñanza del rapto pretribulacional. Dios le bendiga también a Cintia Ortiz, que se va conectando. Vamos a ver lo que nos dice la historia de la iglesia. Primeramente, nosotros tenemos que tener claro que la mayoría de la historia, durante 1800 años de historia, los primeros 1800 años de historia del cristianismo, la iglesia siempre mantuvo una posición post-tribulacionista en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. O sea que durante 18 siglos o 19 siglos, la iglesia creyó que pasaría por la gran tribulación. Saludos a Andrea Benítez, que va entrando desde Colombia, Antioquía. Muy buenas noches. Como iba diciendo, la iglesia siempre mantuvo una posición post-tribulacionista, ya sean los premilenialistas clásicos y los amilenialistas. Ambos creían que la iglesia iba a pasar por la tribulación, y así la iglesia lo enseñó por más de 19 siglos. No fue hasta más o menos los 1820 y pico, 1830, cuando aparece el dispensacionalismo enseñando un rapto pretribulacional. La iglesia siempre fue postribulacionista, creía que el rapto y la venida de Cristo estaban vinculadas. La iglesia siempre ha creído esto por 19 siglos, 1830 años. En 1832, John Nelson Darby comienza el movimiento pretribulacionista dispensacional. En ese movimiento que se hace una separación entre el arrebatamiento de la iglesia
y la segunda venida de Cristo. Se divide la segunda venida de Cristo en dos etapas. Primeramente, se dice que el rapto sucede antes de la gran tribulación. Y luego del rapto comienza la gran tribulación, un periodo de 7 años en el cual se divide en dos partes, la tribulación donde se manifiesta el anticristo, y 3 años después comienza la gran tribulación donde el anticristo comienza la guerra y se intensifica la tribulación. Y al final de la tribulación, según ellos, Cristo vuelve por segunda vez. Esa es la interpretación pretribulacional del dispensacionalismo. Pero esa interpretación es reciente, es nueva. Comenzó en los 1800, John Nelson Darby la popularizó, y también Cyrus Scofield, que era un abogado que hizo una Biblia de estudios con comentarios dispensacionalistas inspirados en John Nelson Darby. Los dispensacionalistas adoptan esta interpretación del rapto pretribulacional, y los misioneros, en su mayoría, que llegaron a América Latina, eran dispensacionalistas. Y por eso la interpretación escatológica más popular en América Latina fue y es el dispensacionalismo pretribulacionista. Y esto llevó a que muchas iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias metodistas de distintas denominaciones, pues adoptaran el dispensacionalismo y la escatología pretribulacional. Famosos evangelistas pentecostales y bautistas, G.J. Ávila, ¿quién más? G.J. Ávila y otros evangelistas popularizaron la idea del rapto pretribulacional. Hal Lindsey, Jack Bannaty, que recientemente falleció, estaba también, ¿cómo se llama este otro? Tim LaHaye, que popularizó unos libros llamados Left Behind, una serie de libros que luego se llevaron al cine y vieron películas que popularizaron la idea del rapto pretribulacional, donde la iglesia era raptada inesperadamente, de manera secreta, y luego de ese arrebatamiento comenzaba la gran tribulación, o la gran tribulación, se manifestaba el anticristo y comenzaba la tribulación. Entonces al final de la gran tribulación Cristo volvía por segunda vez. Esa escuela escatológica, esa interpretación se popularizó de gran manera. Hoy en día, si usted le habla a un evangélico promedio, y usted le habla acerca del rapto, pues va a responderle que cree en el rapto pretribulacional. Y no saben nada de las otras posturas escatológicas, como lo es el premilenialismo clásico, el original. Los primeros premilenialistas, o sea, los que creemos en la segunda venida de Cristo antes del milenio y que creemos en un milenio literal, pues siempre hemos creído, o mejor dicho, yo fui dispensacionalista un tiempo, al igual que fui milenialista, o actualmente soy premilenial clásico. Pero el premilenialismo clásico, desde sus inicios hasta ahora, siempre ha sido post-tribulacional. Siempre ha creído que la iglesia pasa por la tribulación y al final de la tribulación Cristo vuelve y arrebata a su iglesia, que el arrebatamiento viene siendo el levantamiento de la iglesia, la transformación de lo corruptible en lo incorruptible, donde los muertos en Cristo son levantados y los que están vivos serán arrebatados para recibir al Señor que viene descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos al encuentro del Señor. Eso es lo... Y volvemos de nuevo. Disculpen que recibí una llamada, pero parece que no saben que estoy en vivo. Los amilenialistas, que surgieron más o menos en el siglo III, siglo IV, pues también son post-tribulacionistas. Creen que Cristo viene al final de una rebelión final, al final del milenio, porque ellos sostienen que el milenio comienza con la ascensión de Cristo
y termina en la segunda venida de Cristo. Ok, como íbamos diciendo, el dispensacionalismo surge en los 1830 con John Nelson Darby y luego se popularizó con la Biblia de Scofield. Y las iglesias evangélicas actualmente, la mayoría de ellas son pretribulacionistas y creen que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Y defienden eso a capa y espada. Y lo refuerzan, en el caso de los pentecostales, refuerzan esa idea basándose en visiones, en sueños, en revelaciones, donde Dios, según ellos, les confirma que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Pero lamentablemente en esta noche vamos a probar que la Biblia nos dice que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la iglesia pasará por la gran tribulación y al final de esa tribulación Cristo volverá, porque es como nos dice la Biblia. Y en esta noche vamos a leer este famoso pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Este pasaje muchas veces es utilizado para sostener la creencia del rapto pretribulacional. Sin embargo, en ninguna parte del texto se menciona que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la gran tribulación. Y miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15, 13. Vamos a empezar desde el 13 hasta el 18. Y dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos. Espérate, vamos a leer de la versión, la que estoy usando recientemente, NBLA, porque esa es la más que me gusta. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pero ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Perdón, espérate, le di muy para arriba, perdón. Ahora sí, del 13 en adelante, empecé en el 1. Estoy mal de la vista. Pero ahora sí. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que mueren, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, en Logos Curios, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hago una pausa y vuelvo a leer el versículo 15, clave para entender el arrebatamiento y cuándo será el arrebatamiento según la palabra de Dios. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, hasta la parusia, no precederemos a los que durmieron. Dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, ojo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro, o como dicen otras versiones, para recibir al Señor en el aire. Y estaremos con el Señor siempre. Por tanto, compórtense unos a otros con estas palabras. Importante. ¿Qué nos dice el versículo 15? El versículo 15 nos dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea,
que los que estén vivos hasta la parusia, porque ese es el término que se utiliza para referirse a la venida en el griego, y se refiere a la segunda venida de Cristo, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no nos vamos antes que los que durmieron. Los que duermen se van primero, los que mueren primero. Por eso es que dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es por eso que nosotros no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo se levantarán primero, resucitarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos ¿hasta cuándo? ¿Qué nos dice el versículo 15? Hasta la venida del Señor, hasta la parusia. Entonces los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, como nos dice el versículo 15, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. O sea, claramente el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, nos dice que el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo. Eso está clarito. O sea, tú no puedes refutar eso. Eso está claramente escrito ahí, en la palabra. Y nos dice claramente que si no va a haber arrebatamiento de la iglesia de los vivos sin que primero resuciten los muertos en Cristo. No hay arrebatamiento de vivos sin que haya resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, los muertos en Cristo tienen que resucitar primero para que entonces ocurra el arrebatamiento de la iglesia de los vivos. Y ese arrebatamiento de la iglesia, según el versículo 15 y el versículo 17, ocurre con los que permanezcan vivos hasta la venida del Señor, hasta la parusia. O sea, el arrebatamiento de la iglesia está vinculado a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la iglesia pasará por la gran tribulación. Punto. Así de sencillo. El mismo texto que ellos utilizan para decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación es el mismo que afirma que sí. Otro pasaje que nos habla acerca de eso es el capítulo 5, donde nos dice del versículo 1 al versículo 9, ya que está hablando de lo mismo, cuando el mismo tema de la venida del Señor comienza en el capítulo 4, versículos 13 al 18, hasta el capítulo 5, versículo 9. Porque recuerden, en la Biblia, en los primeros manuscritos, no habían subdivisiones de temas, no habían versículos, estaba todo junto. Y cuando habla del mismo tema, empieza en el capítulo 4, versículos 13 al 18, hasta el capítulo 5, versículo 11, perdón. Ahí es que termina el tema de la segunda venida de Cristo. Y mira lo que nos dice el capítulo 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, la parusia, la segunda venida de Cristo. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Misma terminología que utilizó Jesús en los evangelios sinópticos, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos,
no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. O sea, Él viene como ladrón, no por la iglesia. Y nos dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Puesto que nosotros somos del día y seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe y del amor, por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Muchas personas enseñan que Jesús vendrá por la iglesia como ladrón en la noche. Sin embargo, aquí el texto nos dice que Él viene como ladrón para aquellos que andan en las tinieblas. No viene por la iglesia como ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. A los que son de las tinieblas, a ellos les sorprenderá ese día cuando Cristo venga como ladrón en la noche. Otras personas malinterpretan también el versículo 9, ya que piensan que cuando se dice porque no nos ha destinado Dios para ira, cuando dice ira, muchos piensan que ira se refiere a la tribulación. Sin embargo, aquí el versículo 9, cuando habla de ira, se refiere al término orgen. El orgen se refiere al castigo de Dios, a la condenación eterna, no a la tribulación. La palabra tribulación es del griego thlipsis, que significa sufrimiento, padecimiento, persecución, pruebas. La iglesia tiene que pasar por tribulaciones, y esto no es algo ajeno al cristianismo. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 5. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, thlipsis, sabiendo que la tribulación, thlipsis, produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. O sea, la iglesia no está ajena a pasar por tribulaciones. Otro pasaje es Hechos capítulo 14, versículo 22. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las tribulaciones, de los eclipses. Nos dice el texto, confirmando fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, thlipsis, nuevamente el término griego, entremos en el reino de Dios. O sea, la iglesia cristiana no está ajena a la tribulación. Es necesario que pase por muchas tribulaciones, y eso significa que la iglesia pasará también por la gran tribulación, ya que la tribulación se refiere a la persecución de parte del anticristo y todo eso. La ira de Dios se refiere al castigo de Dios contra el mundo impío, y la condenación eterna, como nos dice Primera de Tesalonicenses. El mismo contexto refuta la idea, ya que nos dice,
Pero puesto que nosotros somos, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, castigo, condenación eterna, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el versículo 9 no se está refiriendo a la tribulación o la gran tribulación, sino a la condenación y a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los dispensacionalistas, pretribulacionistas, tergiversan este pasaje y lo malinterpretan para que se acomode a su escuela escatológica. Pero en ninguna parte se menciona que la iglesia no pasará por la gran tribulación. No existe ni un solo versículo bíblico que diga que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Todo lo contrario. Todos los pasajes bíblicos mencionan que la iglesia tiene que pasar por tribulaciones. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 y 15, si no me equivoco ahora, menciona que muchas personas morirán por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y serán vestidos con vestiduras blancas. Y uno de los ancianos le dice al apóstol Juan en esa visión que esos que él ve, que son de diferentes pueblos, naciones y tribus, son aquellos que vienen de la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, porque así lo dice la Biblia. ¿Sabe? Yo sé que esto le va a chocar a muchas personas que se han criado en el sistema dispensacionalista, donde les han enseñado que el arrebatamiento es inminente, que en cualquier momento nos vamos, que la iglesia se va. La iglesia no se va para ningún lado. La iglesia se va a quedar aquí porque la iglesia está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, ningún teólogo, ningún pastor, incluso ninguno de los padres de la iglesia en los primeros 4 siglos del cristianismo enseñó un arrebatamiento pretribulacional. La Biblia no menciona nada de un arrebatamiento pretribulacional. No fue hasta el siglo XIX que aparecieron John Nelson Darby y otras personas mencionando este arrebatamiento pretribulacional. En el siglo XX, con esta gente que si Dios me reveló, que si Dios me mostró que un rapto viene, que en cualquier momento nos vamos, como hacen muchos falsos profetas hoy en día, que se la pasan diciendo que Dios les está mostrando el arrebatamiento y ellos lo muestran de una manera dispensacional, un rapto pretribulacional. Entonces, como ellos dicen que Dios les mostró el rapto antes de la tribulación, pues tiene que ser así. Entonces la gente, en vez de leer y creer lo que dice la Biblia, pues le creen a las personas que porque se emocionaron y porque dijeron Dios me dijo, pues el Dios me dijo de esas personas tiene más autoridad que lo que dice la Biblia. Y eso no debe ser así. Tenemos que limitarnos a lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la iglesia pasará por la tribulación. Y punto. O sea, y punto. No podemos irnos más de lo que nos dice la Escritura. Mira, hay otro pasaje de la Biblia que ya yo lo había citado los otros días cuando hablé acerca de que Jesús volverá. Se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, donde Jesús dice claramente que el arrebatamiento será después de la tribulación. Es un texto paralelo a Primera de Tesalonicenses 4. Y dice así la palabra de Dios y Jesús mismo. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Vemos la misma simbología que vemos en Apocalipsis capítulo 6. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Jesús. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Eso es el arrebatamiento de la iglesia.
de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ahí ves el arrebatamiento de la iglesia en el versículo 31 de Mateo 24. Y este arrebatamiento ocurre después de la tribulación final. Se cae de la mata. El arrebatamiento es después de la tribulación, no antes de la tribulación. El arrebatamiento está estrictamente vinculado a la segunda venida de Cristo. Lo siento mucho por aquellos que son dispensacionalistas y creen acá y defienden a capa y espada la mentira de John Nelson Darby. Pero nosotros nos vamos a limitar a lo que dice la palabra de Dios. Punto. Se acabó. Otro pasaje que nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia como después de la tribulación es segunda de Tesalonicenses. Vamos ahí a segunda de Tesalonicenses, donde nos habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. Ustedes saben que los dispensacionalistas enseñan que la iglesia no verá al anticristo, ya que la iglesia será arrebatada antes que se manifieste el anticristo. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo pretribulacionista. ¿Verdad que enseñan eso? Pues lamentablemente les tengo malas noticias. La iglesia verá al anticristo. La iglesia será perseguida por el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, parusia, la parusia, y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es esa reunión con el Señor Jesús? Si no es la misma que vemos en el capítulo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 15 al 17, donde vamos al encuentro del Señor para reunirnos con Él en las nubes del cielo. Pues está hablando cuando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 menciona nuestra reunión con Él, obviamente y claramente está refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Y menciona claramente, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, está vinculando la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia como una misma cosa. Y mira lo que nos dice el texto. Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. No, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué nos quiere decir esto? Le dice claramente que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. O sea, no tengan cuidado, no se tambalee su fe. Manténganse firmes, no se alarmen, ni por espíritu. Cuando dice ni por espíritu, se refiere a personas que dicen hablar de parte del Espíritu Santo de Dios, que dicen: Dios me dijo, el Espíritu me está diciendo ahora esto y lo otro. Pues el texto nos dice que nosotros no nos alarmemos ni por personas que dicen hablar de parte del Espíritu Santo, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, ya que habían personas que se hacían pasar por apóstoles de Cristo, se hacían pasar por Pablo, se hacían pasar por Pedro y escribían cartas diciendo que el día del Señor ya había llegado o que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Y Él les dice que no se dejen engañar, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, que no vendrá el Señor Jesús por segunda vez y nuestra reunión con Él no vendrá, no ocurrirá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que cuando usted le dice la iglesia no va a ver al anticristo porque la iglesia se va, le mienten, le están mintiendo descaradamente, porque usted como iglesia, si está vivo, verá al anticristo. Lo verá. Claramente dice,
no vendrá el Señor por segunda vez y no ocurrirá nuestra reunión con Él, ya que ambas cosas se refieren a lo mismo, sin que primero venga la apostasía. La apostasía, esa gran rebelión contra Dios que vendrá antes de la segunda venida de Cristo, que hoy estamos viendo apostasía también. Estamos viendo un alejamiento de Dios, una rebelión de Dios, personas que antes parecían ser creyentes y ahora no lo son, abandonan la fe. Vemos un sentimiento anticristiano en el mundo. Pues esa apostasía va a ir en incremento, va a incrementar y va a desencadenar la manifestación o revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que nosotros los cristianos premilenialistas y amilenialistas llamamos como el anticristo. ¿Saben? El hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo, que también nos habla el apóstol Juan, o la bestia, como nos dice en Apocalipsis capítulo 13, la bestia del mar. Y este hombre de pecado, este hijo de perdición, se opone, dice el versículo 4, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, este hombre de pecado, este hijo de perdición, que viene con la apostasía, se opone y se exalta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, que esta persona se va a oponer a Dios, se va a oponer a la ley de Dios, se va a oponer al cristianismo, a nuestro Dios, a Jesucristo, y se va a exaltar a sí mismo por encima de todo Dios o cosa que sea objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. O sea, este hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a oponer a Dios, se va a exaltar a sí mismo y va a presentarse a sí mismo como si fuera Dios. Y va a pedir que el mundo lo adore. Por eso es que Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la bestia, que lo van a adorar de toda lengua, tribu y nación, los que tengan la marca de la bestia. O sea, este hombre se va a hacer pasar por Dios. Y nos dice el texto, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes y les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para que sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio, y entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira lo que nos dice el texto. Ustedes, los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, saben lo que lo detiene por ahora. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Para ser revelado a su debido tiempo. O sea, este anticristo, este hombre de perdición, hombre de pecado e hijo de perdición, será revelado en su debido tiempo, en un tiempo en específico. Porque Dios tiene un plan y un propósito y ha de cumplirse según lo que Él ha establecido en su palabra. Y nos dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Incluso desde el tiempo de que Pablo escribía esta carta, el espíritu del anticristo ya estaba presente, el misterio de la iniquidad. Solo que aquel que por ahora lo detiene, el catécono, hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Los dispensacionalistas pretribulacionistas enseñan que aquello que detiene la manifestación o revelación del anticristo es la iglesia y el Espíritu Santo. Que la iglesia detiene la manifestación del anticristo y que una vez la iglesia sea levantada y arrebatada al reino de los cielos, entonces se manifestará el anticristo. Sin embargo, acabamos de demostrar por la palabra que la iglesia verá al anticristo, que la iglesia no será arrebatada sin que primero venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Por lo tanto, la iglesia no puede ser arrebatada antes de la manifestación del anticristo, sino después de la manifestación del anticristo.
porque claramente es lo que enseña el texto bíblico. Así que no sabemos, el texto no dice específicamente qué es lo que detiene la revelación del anticristo. Hay muchas teorías acerca de qué es el catecon, aquello que detiene la manifestación o revelación del hijo de pecado, del hijo de perdición, pero no sabemos. Hay quienes dicen, como dispensacionalistas, que creen que es la iglesia lo que lo detiene y el Espíritu Santo. Otros creen que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede irse de la tierra porque el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Y la iglesia es templo del Espíritu Santo, por lo tanto no se puede ir. O sea que no puede ser aquello que detiene la manifestación del hombre de pecado. Hay otros que piensan que el arcángel Miguel, otros piensan que es la ley y el orden de los gobiernos. Hay otros que piensan que es Dios mismo o la mano de Dios, que una vez Dios quite su mano, ahí será manifestado el anticristo. Hay diferentes interpretaciones, pero el texto claramente no dice qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. O sea, que si yo digo que es la iglesia y el Espíritu Santo, estoy forzando el texto a que diga algo que no dice. Porque no dice eso, ya que el mismo pasaje refuta esa idea. Por lo tanto, no puede ser la iglesia ni el Espíritu Santo lo que detiene la manifestación del anticristo. ¿Qué es lo que detiene? No lo sé, no sabemos. Hay diferentes interpretaciones, pero el texto no dice. Y mira lo que nos dice el texto. Y lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio, entonces será revelado ese impío. El hombre de pecado y de perdición se le llama también como impío, a quien el Señor matará. El Señor matará a este impío con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, parusia. Cuando venga por segunda vez, él derrotará al anticristo. En ese conflicto final, el Señor matará al impío con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso sucederá después de la tribulación. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que este hombre de pecado, hijo de perdición, vendrá con la ayuda de Satanás y engañará al mundo con poder y señales y prodigios mentirosos. Hará creer a la gente que él es un Dios, que él es un Mesías, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden creerán en él, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como no recibieron a Cristo, no recibieron el Evangelio para ser salvos, pues dice el versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso, el anticristo, Satanás, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahí está. La iglesia pasará por la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación. Así nos enseña la palabra de Dios. Hay un montón de pasajes bíblicos que nos demuestran claramente que la iglesia será arrebatada después de la tribulación, que la iglesia pasará por la tribulación. Pero obviamente por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero sí tengo un audio en YouTube donde expongo cada uno de esos versículos bíblicos donde refuto el rapto pretribulacional. Ese audio yo lo subí hace ya como 2 o 3 años y lo voy a poner aquí de enlace para que quieran verlo. Pero con estos pocos versículos acabamos de refutar
la idea del rapto pretribulacional. No existe el rapto pretribulacional. La iglesia pasará por la tribulación, verá al anticristo, y al final de esa tribulación, Cristo volverá, la iglesia será levantada, iremos al encuentro del Señor, porque esa es otra. Los dispensacionalistas enseñan que Cristo viene a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación para llevársela al reino de los cielos, y que mientras en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, la iglesia está en el cielo en la boda del Cordero. Cuando el mismo libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 19 o en el capítulo 20, nos dice claramente que las bodas del Cordero son después de la tribulación. Apocalipsis 19 o 20, si no me equivoco ahora, también dice que la primera resurrección ocurre después de la tribulación. Por lo tanto, los muertos en Cristo resucitan después de la tribulación. Eso está ahí, ¿sabes? Claro, hay varios versículos bíblicos, un montón. Les recomiendo escuchar ese audio donde voy versículo por versículo. Algo que esta gente nunca va a hacer, los que están de acuerdo con el rapto pretribulacional, nunca van a ver los versículos que dicen que la iglesia pasa por la tribulación, porque choca, destruye su sistema escatológico. Y más cuando ellos creen que Dios les habla y les revela. O sea, que si ellos son criados en estos ambientes donde Dios todo el tiempo les está revelando cosas, y van a la Biblia y la Biblia dice algo distinto a lo que ellos piensan que Dios les reveló, pues les va a chocar. Muchos de ellos hasta apostatan de la fe, porque son tan fanáticos con el rapto pretribulacional que si no hay rapto pretribulacional prefieren irse al mundo, porque así me han dicho personas, porque piensan que sería injusto pasar por la tribulación, porque según ellos pagaron un precio. Así son. Y cuando venga la tribulación, yo pienso que muchos de los que hoy en día quieren ser arrebatados antes, adorarán a la bestia, porque no quieren morir por causa de Cristo. Tienen miedo. Pero la escritura es clara, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe? Es claro. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo, personas que tenían esta misma postura y volvieron de nuevo al dispensacionalismo, pues por la iglesia a la cual están frecuentando, que quizás son pentecostales, bautistas fundamentalistas, entiendo. Pero la Biblia es clara. La iglesia será arrebatada después de la tribulación, porque así lo enseña la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia está estrictamente vinculado a la parusia, a la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos dice la escritura. Ven, yo estoy diciéndole estas cosas de manera calmada, pausada, sin necesidad de hacer show, ni estar sacudiéndome, ni gritando, ni mover las emociones de las personas para que me crean. No, yo estoy hablándole de manera seria, concisa y basándome estrictamente en la Biblia. O sea, si usted prefiere escuchar a una persona gritando, sacudiéndose, emocional, que dice que Dios le mostró, Dios le reveló que el arrebatamiento antes de la tribulación, allá usted. Pero yo me voy a limitar a lo que dice la Biblia, la escritura. La iglesia, sí habrá un arrebatamiento en la iglesia. Hay personas que van a malinterpretar mis palabras o tratarán de cambiar lo que yo estoy diciendo aquí para decir que yo no creo en el arrebatamiento de la iglesia, lo cual es un disparate, porque yo sí creo en el arrebatamiento de la iglesia. Habrá un arrebatamiento de la iglesia y será en la segunda venida de Cristo, no antes de la tribulación. Después de la tribulación será ese arrebatamiento de la iglesia. Es así de sencillo. A ver, porque ese es otro problema que tiene mucha gente, que le gusta cambiar las palabras que uno dice.
tergiversar las palabras de uno para decir cosas que uno no dice. Así que ese es el tema de hoy, ¿sabes? Del arrebatamiento de la iglesia. Y mira lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos posteriores a lo que estábamos leyendo acerca del hombre del pecado. Nos dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, Cristo, el Evangelio. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea de palabra o por carta. Importante, tenemos que mantenernos firmes en la doctrina bíblica y apostólica. La doctrina bíblica y apostólica que nos dice que la iglesia será arrebatada en la segunda venida de Cristo. La doctrina que dice que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa es la doctrina en la cual la iglesia tiene que mantenerse firme, que fueron enseñadas por los apóstoles, ya de palabra o de carta, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. That's it. Ahí está. Ahí está. Claro. Simple. Sencillo. Cuando usted cree en el arrebatamiento pretribulacional, usted se está saliendo de la enseñanza y doctrina bíblica y apostólica e histórica de la iglesia cristiana. Así de sencillo. Usted puede creer, o sea, yo no estoy obligándole a usted, pero simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si usted cree en el arrebatamiento antes de la tribulación, allá usted, pero sepa que eso no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Segundo, no es histórico. Nunca ha sido enseñado por la iglesia hasta 1800. No hay ni un solo versículo bíblico que diga que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ni uno solo. Ni uno solo. Y los que muestran son tergiversaciones, especulaciones y conjeturas. Ningún pasaje bíblico dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ninguno. Ninguno de los pasajes bíblicos dice que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Nada. Ni uno. Para que diga la iglesia no pasará por... Eso no está. No hay ningún solo versículo. Y sencillo, eso es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Y me gustaría enseñarles algo que leí en un artículo donde se nos habla acerca de este tema. Según el dispensacionalismo, y cito, la segunda venida de Cristo sucede cuando ya hemos sido raptados por Cristo unos años antes, 7 años antes. Y se supone que ya estamos en las bodas del Cordero, lo que estamos diciendo ahorita en el cielo. Pero la Biblia no habla de esa manera. Debemos notar que los pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo hablan como si nosotros todavía estuviéramos aquí en la tierra. Y notemos los siguientes pasajes que hablan de la parusia del Señor, como si estuviéramos aquí presentes en la tierra. Santiago capítulo 5 versículo 7 nos dice: pero ustedes, hermanos,
tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mantengan la paciencia hasta la parusia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Pero antes deben saber, que en los días finales, en los postreros tiempos, como dicen otras versiones, vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida, de su parusia? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Y nos dice el texto, y primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, y cuando venga parusia, no nos alejemos de él avergonzados. Cristo viene, la iglesia no se va, Cristo es el que viene. Por eso es que la iglesia no se va a ir para ningún lado, porque Cristo viene. Es posible, Juan, es posible que sea parte de la apostasía, porque mucha gente será decepcionada cuando vea al anticristo y comience la tribulación. Hay personas que dicen: yo no quiero pasar por la tribulación, yo me voy con Cristo. Pero Cristo no va a venir a arrebatarlos. Y eso va a crear una frustración tan grande en las personas fanáticas del rapto pretribulacional, que incluso, quién sabe, terminen en suicidios masivos o en negar la fe en Cristo y apostatar de la fe. Es posible, pienso yo, porque esta gente son bien fanáticos en el rapto pretribulacional. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo he hablado con personas que son pretribulacionistas y yo les digo: es que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y dicen: no, yo no pienso pasar por la tribulación. Allá tú, yo me voy con Cristo. ¿Estás pensando en suicidarte? Pareciera eso. Pero, ¿qué es eso? ¿Saben? No se van a ir. Se van a quedar, tienen que pasar por la tribulación. ¿Cuál es el miedo de pasar por la tribulación? ¿Tienen miedo de negar su fe? Por eso no quieren pasar por la tribulación, no están dispuestos a morir por causa de Cristo. Porque les han enseñado una teología de escapismo, de escapar, de no sufrir, de que esto es Disney, al igual que la teología de la prosperidad. O sea, de no pasar por sufrimiento, de que todo es peaches and cream. O sea, tanto la teología de la prosperidad como el dispensacionalismo pretribulacionista extremo enseñan que el hombre no puede sufrir, no puede pasar por la tribulación, es injusto. Yo pagué el precio, yo oro, yo ayuno, yo no voy a pasar por la tribulación. Y si me quedé, me voy a condenar. No voy a condenar. No voy a matar. Sí, cuando ellos ven al anticristo y vean cumplirse las profecías, y vengan ahí y vean la guerra y vean ciertas cosas y comience la persecución, ahí es que vamos a ver quién es quién. Ahí es que vamos a ver quién es quién. O sea, la escritura es clara. La ciega, ¿qué nos dice el Señor Jesús? La ciega va a ser al final. Ahí es donde el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Es al final de la tribulación. No antes, no 7 años antes, ni nada por el estilo. Hay muchas parábolas de Cristo que nos hablan acerca de su segunda venida. Y en ninguna de ellas habla del arrebatamiento de la iglesia. En ninguna. No, ninguna. Ni la parábola de las 10 vírgenes, ni nada de eso habla del rapto pretribulacional. Todas son post-tribulacionistas. Hay que examinarlas con cuidado, porque si usted lo lee desde el punto de vista dispensacionalista, pues usted dice: no, ahí dice que el arrebatamiento. No. Cuando usted lee
cada pasaje, te vas a darse cuenta que para acá es post-tribulacionista. En YouTube voy a hacer unos videos hablando de cada uno de esos pasajes que muchos pretribulacionistas utilizan para decir que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Exactamente, Juan. Exactamente. Si no pasamos por tribulación, porque hay muchos hermanos en la fe que están pasándolo ahora mismo. Ahora mismo en China, en África, Bangladesh. Tengo de contactos pastores que son de Bangladesh, donde el cristianismo está sufriendo una persecución tremenda. Me dice que ellos tienen iglesias allá en lugares remotos, en montes, y que el Estado los persigue. O sea, y Bangladesh es un país donde una población de cientos de millones de personas. En la India, exacto, la parábola del trigo y la cizaña. Se han separado lo uno de lo otro al final, en la ciega. ¿Sabes? No es 7 años antes de la tribulación, no, nada de eso. Eso vino después, con John Nelson Darby, Cyrus Scofield, Timothy Hay, Jerry Jenkins, Tom Horn y toda esa gente vendiendo libros, Hal Lindsey, Jack Bannipe, DJ Ávila, David Damon, Armando Alducin, ahora mismo los actuales, Gary Lee, toda esa gente. Pero no, la iglesia va a pasar por la tribulación, punto, se acabó. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Como iba diciendo, mucha gente pues cree en el arrebatamiento de la iglesia porque Gigi Ávila lo predicó. Como si Gigi Ávila fuera la autoridad, la última autoridad en el cristianismo. Gigi Ávila predicó el rapto antes de la tribulación, Dios lo usaba de gran manera, por lo tanto, la iglesia se tiene que ir antes de la tribulación porque Dios le hablaba a él. No, pues Dios no le hablaba a él. Dios no le hablaba. Porque es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que cuenta. No lo que diga Gigi Ávila, no lo que diga Jack Bannipe, no lo que diga Hal Lindsey, no lo que diga David Diamond, Armando Alducin, Left Behind, exacto, Juan. Es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia dice que la iglesia tiene que pasar por tribulación. Punto. Ya está. ¿Por qué es tan difícil aceptar eso? ¿Por qué es tan difícil aceptar? Es más, mira, yo le voy a ser sincero. Yo he estado viendo a un montón de pastores que son pretribulacionistas que ahora mismo tienen miedo. Tienen miedo porque tú los ves. Tú ves el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de estos pastores pretribulacionistas demuestra que tienen miedo. Con esto de la pandemia, el coronavirus y toda esta cuestión, ellos tienen miedo. Tienen miedo de que lo que a ellos le enseñaron y lo que ellos enseñan de que la iglesia no va a pasar por nada de estas cosas, porque la iglesia se va, sea mentira. Por eso tú los ves llorando en las redes y ven que la cosa va empeorándose y empeorándose y tienen miedo. O sea, tienen miedo. Yo no me imagino que cuando venga yo no me quiero imaginar cuando venga la tribulación. Se vuelven locos, se van a volver locos. O sea, hay pastores como Gabito Rodríguez, como el Lugo, Candelita, que creen en el rapto antes de la tribulación. Tienen miedo, van apavorados, porque no quieren pasar por la tribulación. La iglesia pasará por la tribulación. Es lo que enseña la Escritura, es lo que dice la Biblia. No hay arrebatamiento de la iglesia sin que primero haya resurrección de los vivos. Mira lo que nos dice. Espérate que estoy aquí medio cegado.
Marcos Román nos dice, saludos Marcos, pasaremos por la tribulación, nosotros no somos mejores que los 12 apóstoles, amén, así mismo es, y ellos todos sufrieron persecuciones, martirios y fueron odiados, y hoy día muchos hermanos nuestros alrededor del mundo están siendo perseguidos y martirizados por el mismo Cristo que le servimos nosotros, amén, así mismo es, totalmente de acuerdo, Marco. ¿Sabes? Nosotros no somos mejores que los apóstoles. Nosotros no somos mejores que todos esos cristianos que están siendo asesinados allá en Irán, en países musulmanes, en Arabia Saudita, en Bangladesh, en la India, en África, donde los queman vivos. Porque hay muchos países de África que son musulmanes, Boko Haram y toda esa gente. Al Qaeda y ISIS, que mataba un montón de cristianos en el Medio Oriente, en Siria y en Líbano y en Irak, que mataban a los caldeos, en Egipto matando a los cristianos coptos. ¿Sabes? Nosotros no somos mejores que esa gente. Nosotros no somos los nenes lindos que no vamos a pasar por tribulación porque pagamos el precio, porque gritamos, porque zapateamos, porque nos vamos a un monte a orar de madrugada, que ya por eso yo no voy a pasar por tribulación. No, está equivocado. Vamos a pasar por la tribulación y punto. Y punto. A muchos les gustan esas frases en YouTube. Pero, o sea, está así, está claro. Está claro. O sea, ahora mismo, lo más probable, haya un montón de predicadores ahora mismo hablando de que la iglesia se va, en cualquier momento la iglesia será levantada, nos vamos para poder el Cordero, el mundo se va a ir a justo, pero nosotros no vamos a pasar por ese sufrimiento, porque nosotros somos los nenes lindos. Vamos a pasar por la tribulación, es necesario, dice Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así nos dice la Escritura. En verdad lo que nos dice Romanos 5, vamos a volver a Romanos 5, 3 y 4. Mira lo que nos dice. Voy a leer de la Reina Valera 60. Y no solo que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que los cristianos se tenían que gloriar en las tribulaciones, en las persecuciones, en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce en nosotros, en los cristianos, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso es necesario que la iglesia pase por tribulación. Exactamente, Juan. Lo que pasa es que la persecución no ha llegado a este lado del mundo, pero ya está, exacto. A Occidente no ha llegado a la tribulación aún, pero en otros países del mundo, en otras regiones del mundo, sí están pasando por tribulación. Incluso yo estaba viendo no hace mucho estadísticas que dice que 130 millones de cristianos del mundo son perseguidos, que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Lo que pasa es que en Occidente no vemos estas cosas. Estamos viendo los inicios de una persecución más tarde, con la legalización de ciertas leyes anti Dios, pero aún no ha llegado a ese nivel que vemos en otros países musulmanes y ateos. Aún no ha llegado a ese nivel, pero llegará. Estoy totalmente de acuerdo, Juan, contigo. O sea, esa persecución vendrá. La cosa va a ir de mal en peor. La cosa va a empeorar. O sea, yo no estoy diciendo que esta pandemia esté relacionada con el fin del mundo o que esto es la tribulación. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que según la Escritura, el mundo va a ir de mal en peor. De mal en peor. Vienen días malos, vienen días terribles, donde hay que mantenerse firmes en la fe. En la fe que una vez fue dada a los santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Y nada, ¿sabes? Nosotros tenemos que basarnos en la Escritura, no lo que dice Gigi Ávila, no lo que soñó fulano, que si yo soñé. Un ejemplo, hay personas que son raras que dicen, mira, la Biblia dice que el rapto de la iglesia será después de la tribulación, ¿verdad? Entonces, un día escuchan una predicación de un predicador
que dice, no, el arrebatamiento va a ser antes. Los que dicen que después son del diablo. Entonces escucha eso y dice, válgame, si yo no creo en el arrebatamiento de la tribulación, soy del diablo. Pues ahora yo voy a empezar a creer que es antes de la tribulación. Hay gente que es así. Hay gente que dice, no, pero es que hay gente que dice, no, pero yo creo en el arrebatamiento después de la tribulación, pero se encuentra con una persona que dice, fulano, Dios me reveló que el arrebatamiento va a ser antes y que si tú no crees en esto te vas a ir al infierno. Y la persona dice, válgame, yo tengo que creer que el arrebatamiento es antes de la tribulación porque si no me voy para el infierno. Hay gente que es así. Hay gente que es así, que se creen todo sin importarle lo que dice la Biblia. Y la Biblia es clara. Es clara, es sencillo de leer. Lo que pasa es que es difícil de entender algunas veces, o difícil de asimilar cuando usted viene de un sistema contrario a la escritura. Y una vez tú vienes a la escritura, ahí ya me te va a chocar, va a tambalear. Pero es claro, la Biblia es clara. La iglesia pasa por la tribulación, será arrebatada después de la tribulación. Así mismo es. Y nada, pero me comprometo pronto a hacer unos videos acerca en YouTube, en mi canal de YouTube, hablando de la parábola de 10 virgen, los pasajes que ellos utilizan para decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación, y refutando esa idea. Vamos a ver el comentario aquí del hermano Marcos Román. Nos dice, los pretribulacionistas confunden la gran tribulación con la ira de Dios. Exactamente. Ese es uno de los problemas. Son eventos diferentes con propósitos distintos. La gran tribulación nos perseguirá el anticristo y sus ejércitos del mal. Y en la ira de Dios será el Señor mismo librándonos vía el rapto y encargándose entonces del anticristo. Exacto. Así mismo es el falso profeta y todos los impíos que nos persiguen. Esa es la venganza del Señor. La ira de Dios es la venganza del Señor, que nos habla Apocalipsis capítulo 6, creo, en el quinto sello, que los mártires que ya murieron le preguntan al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? Y el Señor le dice que es necesario que sigan durmiendo hasta que se cumpla el número de los que han de morir por causa de Jesús. Pues la ira de Dios es el día de la venganza del Señor, en que el Señor va a destruir a aquellos que persiguen a la iglesia y que destruyen a la tierra. Esa es la ira de Dios. Y el mundo se destruirá por fuego y toda esta cuestión que dice la Biblia. Eso se oscurecerá, de una sangre y toda esa cuestión. Toda esa simbología. Pero todo eso es después de la tribulación. Eso es después de la tribulación. Yo estoy hablando aquí calmado, yo no estoy gritando, ni me estoy alterando, ni estoy sacudiéndome, ni diciendo jarrabasaya, ni nada de esas cosas. Calmadamente. Pero hay personas que le creen más al que grita, al que se emociona, al que se descontrola, al que pega a sacudirse, el que, vaya, aquí fue. Pero cuando uno le lee la Biblia, lo que dice la Biblia, uno le explica de manera pausada, con calma, pues, ese tipo tiene el diablo, ese tipo no sabe lo que habla, ese tipo no tiene el Espíritu Santo, no es como nosotros que tenemos la unción, la autoridad, el fuego, candela, chispa. Así son. Pero nada, los voy dejando. Ya van a ser las 12. Dios los bendiga a todos. Pendientes con lo que está pasando con el coronavirus. Confiemos en el Señor. Ahora se están tomando medidas más restrictivas. Vi que el viernes, sábado y domingo los supermercados no van a estar abiertos aquí en Puerto Rico. Que ahora todos los establecimientos tienen que recibir a las personas con protección. Si usted va a un lugar sin una mascarilla o protección en la boca, no se le permitirá el acceso a los establecimientos. La cosa se está incrementando los números de casos positivos. Ya creo que está llegando a los 500 casos. Han habido ya 20 muertes confirmadas. Casos de recuperación no se tienen números porque aquí no están bregando con eso mucho.
La gobernadora está tomando medidas que yo pienso que son correctas, pero pues vamos a ver qué pasa. Y nada, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima si Dios lo permite. Muy buenas noches.